Abordaremos a continuación cómo realizar un contraste de hipótesis desde el enfoque bayesiano de la estadística. Partimos, como lo hemos venido haciendo, de una muestra aleatoria, tamaño n, proveniente de algún modelo paramétrico cuyo parámetro θ desconocemos. A los valores observados de la muestra los denotamos de esta forma y ya sabemos que bajo el enfoque bayesiano de la estadística pues modelamos la información a priori que tenemos sobre el parámetro en cuestión mediante una distribución de probabilidad a priori. Y ya con estos dos elementos, con la distribución a priori y con la información muestral, los combinamos mediante la regla de Bayes y obtenemos lo que conocemos como la distribución de probabilidad a posteriori sobre dicho parámetro desconocido. Y bueno, también a partir de esto podemos obtener la distribución predictiva a posteriori. Y recordemos que la diferencia entre estas dos es la siguiente. Si lo que queremos es hacer inferencia sobre el parámetro desconocido θ, pues la que utilizamos es la distribución de probabilidad a posteriori sobre dicho parámetro. Si lo que queremos es hacer inferencia sobre alguna observación futura, entonces lo que ocupamos es la distribución predictiva a posteriori. El contraste de hipótesis normalmente involucra explícita o implícitamente alguna partición sobre el espacio paramétrico. Recordemos, una partición es una colección de subconjuntos, en este caso el espacio paramétrico, que son disjuntos pero cuya unión es justamente igual a todo el espacio paramétrico. Entonces, el contraste de hipótesis de manera muy general consiste justamente en aseveraciones o conjeturas acerca de en cuál de una serie de subconjuntos de una partición del espacio paramétrico está el verdadero valor del parámetro desconocido θ. Entonces, cada hipótesis hace alusión a que el verdadero valor del parámetro esté en alguno de los elementos de esta partición. En este sentido, el contraste de hipótesis pues es más general que el que se realiza bajo el enfoque clásico, porque recordarán ustedes que bajo el enfoque clásico solo se contrastan dos hipótesis a la vez, que le llaman la hipótesis nula y la alternativa. Bajo el enfoque bayesiano no hay problema en contrastar dos o más hipótesis simultáneamente. El contraste de hipótesis bajo el enfoque bayesiano se plantea como un problema de decisión, como el tipo particular de problema de decisión que vimos en un video anterior. En ese tipo de problema de decisión tenemos un conjunto de acciones. En este caso vamos a tener tantas acciones como hipótesis tengamos en relación al parámetro, y cada una de las acciones consiste justamente en actuar como si la hipótesis a la que hace alusión fuese la correcta, porque finalmente cuando planteamos una serie de hipótesis pues queremos escoger alguna, jugárnosla con alguna de ellas para tomar algún tipo de decisión. Entonces justamente, por ejemplo, la acción A sub I, para cualquier I del 1 al M, la acción A sub I consiste justamente en actuar como si la hipótesis H sub I fuese la correcta. Y como conjunto de eventos o escenarios relevantes, tenemos justamente a cada una de las hipótesis. Ocupan ese lugar porque sabemos que alguna de ellas es la correcta, no sabemos cuál exactamente, pero es alguna de estas, y la incertidumbre que tenemos acerca de ellas la podemos modelar también. Recordemos que tenemos que definir u obtener o deducir a alguna medida de probabilidad que cuantifique justamente la incertidumbre que tenemos en este caso sobre el conjunto de hipótesis involucradas, y en el enfoque bayesiano esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí podemos calcular la probabilidad de cada una de las hipótesis, porque por ejemplo la hipótesis H sub J hace alusión a que el parámetro θ caiga justamente en el subconjunto θ sub J del espacio paramétrico. Y estas probabilidades sí las podemos calcular. La podemos calcular justamente integrando sobre dicho subconjunto θ sub j la distribución de probabilidad a posteriori. Esto es una diferencia importante con el enfoque clásico de la estadística en contraste de hipótesis, en donde ahí no se puede calcular directamente la probabilidad de las hipótesis involucradas. Se hacen cálculos de la probabilidad de rechazar erróneamente tal o cual hipótesis, pero no se calculan directamente las probabilidades de las hipótesis involucradas. Bajo el enfoque bayesiano sí lo podemos hacer.
Recordemos que el conjunto de consecuencias en un problema de decisión de este tipo se constituye mediante el producto cartesiano del conjunto de acciones con el conjunto de eventos o escenarios relevantes. En este caso serán pares ordenados de este estilo, donde las acciones pertenecen a lo que acabamos de definir como actuar, como si la hipótesis H sub i fuera la correcta, y los distintos escenarios sobre los que tenemos incertidumbre están representados mediante las distintas hipótesis que se hacen sobre el parámetro, y ya vimos que podemos tener una medida de probabilidad definida para cada hipótesis mediante el cálculo de las probabilidades a posteriori de cada hipótesis. Lo que hace falta ahora es involucrar o definir una función de utilidad que cuantifique esas consecuencias. Cuando hablamos de la consecuencia A sub i H sub j, estamos hablando de la consecuencia de haber escogido la hipótesis HI, cuando en realidad la hipótesis correcta es la H sub j. Así que sea como sea que se defina esa función de utilidad, pues lo que tendría sentido es justamente que la cuantificación, si lo pensamos en utilidad o en beneficio, la utilidad que se le asigna a la consecuencia A y H sub i, es decir, con el mismo subíndice, aquí estamos hablando de la consecuencia de haber escogido o habernosla jugado con la hipótesis H sub i y que resulte que efectivamente la hipótesis H sub i es correcta. Esta consecuencia pues es claramente preferible a esta otra. Esta es una consecuencia en la que escogimos o nos la jugamos con la hipótesis H sub i y resultó que una hipótesis distinta H sub j, j distinto de i, era la correcta. Entonces, bueno, sea como sea que cuantifiques estas consecuencias, pues esto sería una condición que esperaríamos tener que cumplir una función de utilidad. Y esto hace muy interesante y enriquecedor el contraste de hipótesis desde el punto de vista bayesiano, porque no solo estamos involucrando las probabilidades a posteriori de las hipótesis involucradas, sino que además podemos cuantificar las consecuencias de las acciones que se elijan, ¿no? Las pérdidas o las utilidades, el beneficio o perjuicio para cada par de acción escenario, para cada par de acción hipótesis. Entonces tenemos una forma de, además de involucrar probabilidades, involucrar algún tipo de utilidad, pérdida, beneficio, perjuicio, que puede ser de diversa índole, típicamente económico, pero no necesariamente se circunscribe a ello. Ya con todos estos elementos, pues procedemos a resolver este problema de decisión, este contraste de hipótesis planteado como problema de decisión. Recordemos que lo hacemos calculando la utilidad esperada de cada acción. Y esto, bueno, ya lo vimos en un video anterior, pues sería esto, ¿no? Para cada acción, las distintas utilidades o pérdidas que me genera cada consecuencia bajo esa acción con los distintos escenarios, multiplicado por la probabilidad de cada escenario. En este caso, los escenarios son justamente las hipótesis, ¿no? Entonces, estas son probabilidades a posteriori de cada una de esas hipótesis. Y luego, mediante el criterio de la utilidad esperada máxima, pues elegimos aquella hipótesis cuya utilidad esperada pues sea mayor o igual que la utilidad esperada de cualquier otra acción. Y bueno, como tenemos las probabilidades de cada una de estas hipótesis, una vez que ya elegimos esta hipótesis por esta razón, además podemos calcular la probabilidad de estar equivocados en esta decisión, porque la probabilidad pues de la hipótesis H sub índice estrella es justamente la probabilidad de dicha hipótesis calculada a posteriori, pues entonces la probabilidad de que esta hipótesis no sea la correcta, es decir, que la elijamos equivocadamente, pues es justamente el complemento 1 menos esa probabilidad. Esto no es un p-value como en el caso de la estadística clásica. El p-value es la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis que le llama nula. No, aquí vamos a elegir aquella hipótesis que tenga la utilidad esperada máxima y además podemos calcular la probabilidad de equivocarnos al hacer esa elección bajo este criterio. Lo anterior fue un planteamiento general de cómo hacer contraste de hipótesis en relación al parámetro o vector de parámetros del modelo en cuestión, a partir del cual se obtiene una muestra aleatoria. Pero también se puede hacer algo similar respecto a una observación futura
del modelo en cuestión. Solo aquí pues lo que cambia es que tenemos que tener una partición que resulta de interés al problema para las observaciones futuras de ese modelo. Denotaremos de esta forma al conjunto de valores posibles o reportables de una observación futura, y bueno, pues tendremos alguna partición explícita o implícita al problema que se plantea de ese conjunto. Es decir, este conjunto ocupa el lugar en lo que anteriormente vimos como el espacio paramétrico, y nuevamente pues las hipótesis que se pueden plantear son de este estilo: que una observación futura caiga en alguno de estos subconjuntos del conjunto de valores posibles para una observación futura, y nuevamente podemos sin problema calcular la probabilidad de cada una de estas hipótesis, porque la probabilidad de que una observación futura caiga en algún subconjunto de este estilo pues es justamente la probabilidad sobre dicho subconjunto, ahora utilizando la distribución predictiva a posteriori, y todo el procedimiento es el mismo. Y finalmente me gustaría abordar un caso muy particular de función de utilidad, porque la función de utilidad, es decir, la cuantificación del beneficio o perjuicio que nos genere las distintas consecuencias, pues va a ser inherente al problema en particular al cual se esté aplicando esto. Pero un caso muy particular de función de utilidad sería definida de esta manera: es una función indicadora que vale 1 si el subíndice I de la acción coincide con el subíndice J de la hipótesis, es decir, que hay un premio de 1 si escogimos la hipótesis I y justamente esa es la hipótesis correcta, y un premio de 0 en cualquier otro caso. Es decir, esto sería una función de utilidad que solo da premio cuando escogemos la hipótesis correcta y da 0 premio por igual al haber escogido una hipótesis distinta a la correcta. Insisto, este es un caso muy particular porque pudiera ser en la práctica, y sobre todo respecto a aquello a lo cual se está haciendo una aplicación, que el equivocarse con tal o cual hipótesis no sea lo mismo, y eso es lo interesante de esta función de utilidad, que nos permite diferenciar las consecuencias, por ejemplo, económicas de haberse equivocado con una u otra hipótesis. No necesariamente va a ser la misma cuantificación, pero bueno, en el caso de esta función de utilidad muy particular, a la hora que calculamos la utilidad esperada para cada acción, pues hacemos el cálculo como ya lo hemos comentado. Aquí van las distintas utilidades multiplicadas por las probabilidades de cada hipótesis, pero esta función indicadora solo vale 1 en un caso, cuando J es justamente igual a I. Entonces en esta suma todos los términos son 0 excepto cuando I es igual a J. Entonces el único término que sobrevive justamente es la probabilidad de H sub I. Es decir, esta sería la función de utilidad que nos lleva a una regla de decisión en donde simplemente se escoge aquella hipótesis que tenga la mayor probabilidad a posteriori. Pero esto, insisto, es solo una forma de hacerlo. Puede hacerse de una manera más sofisticada, más enriquecida en cada aplicación particular, utilizando una función de utilidad que premie adecuadamente nuestros aciertos y que castigue o penalice nuestros desaciertos, pero de forma diferenciada dependiendo cuál fue la verdadera hipótesis. Así que bajo esta función de utilidad, pues simplemente se elegiría la hipótesis de mayor probabilidad.